Buenos días, profesor. Bien, gracias. ¿Y usted? Días. Con actitud y ánimo de Buenos viernes. días. Buenos días a todos. Ok, con ustedes me quedé en el tema de poderes, ¿verdad? Sí, Sí, así lo es. íbamos a iniciar hoy. Ok, vale. Pregunta técnica. ¿Qué es un poder, jóvenes? ¿Quién dice yo? Alcen su manita y vayan participando. ¿Qué es un poder? Luis. Sí, bueno, un poder como en la atención a las clases que hemos tenido, pues podría ser el otorgamiento unilateral por parte de una persona para darle facultades a otra llamada apoderado. El que da el poder es el poder dante. El que lo recibe sería el apoderado para que actúe en su nombre, es decir, como decíamos, en su representación. Súper. ¿Alguien más alzó la mano? ¿Quién fue? Yo, profesor. Eh, por favor, Abigail. Bueno, también nos había comentado que los poderes eran como una subespecie de un contrato de mandato, porque en los poderes se hacía mediante un instrumento ya fuera público o privado, donde se le confería facultades a una o varias personas. Espera. Primer error. El tema de los poderes siempre es en escritura, porque si otorgas poder mediante escrito privado, acorde al Código Civil, tendrá que ser sobre un asunto que no tuviera una cuantía numerosa o una cuantía mayor. Es decir, no puedes otorgar un poder respecto de una casa mediante escrito privado. Ahí siempre tendrá que ser ante notario. Solo esa precisión, ¿va? Ah, ok, gracias por aclararme, profe. Entonces lo anoté mal. Ok, Guadalupe, por favor. Sí, profe. Pues podría ser como, bueno, conferir facultades, ya sea generales o especiales, para poder representar a personas morales o físicas. Ok, gracias. Guillermo. Guillermo. Sí, perdona, es que se me trabó el micrófono. Pero lo que encontré en una página del gobierno es que el poder es el instrumento a través del cual una persona llamada apoderado se obliga a ejecutar por cuenta de otra llamada poderdante los actos jurídicos que éste le encargue. El poder se otorga en escritura pública y este documento sirve para que la persona que lo otorga sea de diversos asuntos. Ok, gracias. Bien, una precisión en este tema. ¿Ante quién podemos otorgar un poder? Ante un notario en todos los casos y ante un corredor público en asuntos de naturaleza mercantil, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Si el poder tiene relación con una persona moral, con una SADCB, SDRL, SAPI, SAS o cualquiera de estas, puede ser otorgado ante corredor público, pero ojo, la limitación con el corredor público es que solamente puede otorgarse facultades respecto de asuntos de naturaleza mercantil. Es decir, no puedes acudir a un corredor público a otorgar un poder sobre una casa, ¿de acuerdo? Ojo con esa parte. En este gremio, en esta materia, sí hay una división muy marcada entre el aspecto del derecho notarial y la ley de correduría. La ley de correduría siempre se va a abocar aspectos de las sociedades mercantiles, ¿ok? Ellos tienen fe pública en este rubro, pero el notario tiene fe pública respecto de cualquier asunto, ya sea de naturaleza civil o mercantil. ¿Por qué hago este comentario? He tenido muchos clientes que son bien codos y van con un corredor público porque les cobra más barato. El problema es de que a veces le piden actos que el corredor público no puede otorgar. Entonces, pues caen en temas de nulidad y les sale más caro, ¿no? Gastar primero en un corredor y luego tener que subsanarlo con la notaría. Por lo tanto, siempre les recomiendo que antes de que les duela el codo para gastar, vean precisamente si el poder les es funcional. Esa es una pregunta que al público en general creo que les debemos de explicar. Siempre pregunta, pregunta si lo que estás buscando hacer te sería funcional, ¿no? Por el hecho de que hacer gastar a un cliente 2 o 3 veces se me hace una crueldad, especialmente en épocas de crisis como esta, ¿no? Ok, gracias. Luego,
¿Qué tipo de facultades tenemos en un poder? Ya dijimos que es una subespecie del mandato, un acto unilateral en el cual se le otorgan poderes o facultades a una o varias personas, ¿no? Estas facultades son generales o especiales. ¿Cuáles son las facultades generales, digamos, más comunes que conocemos? ¿Quién dijo yo? Repito la pregunta, ¿cuáles son las facultades generales más comunes que vamos a encontrar en un poder? Irving, por favor. Los pleitos, bueno, la facultad para mediar en pleitos y cobranzas. Ok, esa sería una. ¿Cuál sería otra? Ricardo, por favor. Iba a decir la misma, profe, lo siento. Ok. Daniel, Alberto. Actos de administración. ¿Qué es un acto de administración, joven? Sí, Daniel. ¿Qué es un acto de administración? Cuéntame. ¿No? ¿Nada? Creo que nada más participó y se fue hasta la cocina por un café, don Daniel. Ok. Luis Daniel Ruiz, cuéntame, ¿qué es un acto de administración? Bueno, el acto de administración, por ejemplo, podría ser para facultades en un arrendamiento, para poder arrendar un inmueble, para poder cobrar las rentas, está ejerciendo un acto de administración. Propiamente creo que, pues valga la redundancia, administrar el patrimonio de tu representado, pero sin poder enajenarlo, porque para ello tenemos el otro acto que precisamente son los actos de dominio. Una pregunta, Luisito. ¿Qué entiendes por administrar? ¿Cómo lo podrías definir? Por administrar, pues el acto en el cual una persona tiene facultades de poder explotar el bien. Un segundo. Un segundo. ¿Eres casado? Sí. Ok. ¿Tu esposa administra la casa? ¿O lo haces tú? Yo. Ok. ¿Qué significa administrar en este sentido? Llevar las cuentas, los gastos. No gastar en tonterías como el Play 5. Ah, maldita sea. Estoy así, así, Luis, de salir corriendo por el Play 5. Pero yo mismo me digo, no. No es tontería. Hay prioridades. Hay prioridades. Eso significa administrar, ¿no? Decir, vamos a conservar nuestro patrimonio, esposa y Luis Daniel. No sé si tengas hijos, pero tienes prioridades, digamos, hasta semanales, ¿no? Vas dividiendo tus gastos, evitas gastar en cosas superfluas o que no sean prioridad, evitas como tal que la familia colapse en temas económicos, ¿no? Eso es administrar. Se llama conservar el patrimonio y de preferencia buscar que se incremente, no que se disminuya, ¿cierto? Cierto, profesor. Entonces lo podríamos definir como la facultad de conservar el patrimonio. Atribuciones para... es que me comí un taco. Ay, me encanta la plataforma del Meet porque pasan cosas bien divertidas. Hay un video de Mario Aguilar que habla sobre este tipo de situaciones. Deberías de checarlo, joven. Gracias. Sí, Luisito. Son todas las atribuciones tendientes a la conservación o incremento del patrimonio a través de frutos, rentas, etcétera, ¿no? Entonces, la palabra administrar siempre es complicada porque lo dices conforme al Código Civil y se escucha bien chingón. Lo malo es que cuando lo tratas de materializar en actos específicos, ahí es donde te entra la duda si necesitas dominio o administración para ciertas cosas. Decíamos al principio, arrendamiento es suficiente con los actos de administración. ¿Por qué? Porque lo que tú buscas no es deshacerte del inmueble del poder dante, lo que buscas es rentarlo y generarle un varo, generarle una lana. En ese sentido, ¿qué estás haciendo? Conservas el bien, pero haces que el propio bien genere dinero, ¿ok? Por eso es un acto de administración. En el caso de, ayer les mandé un poder de HSBC, ¿no? Para el tema de la cancelación de hipoteca. Nota que en este supuesto, este sujeto, supongamos, Irving Gutiérrez es apoderado de HSBC, tiene facultades para hacer cancelación de hipoteca. ¿Por qué no necesita actos de dominio para cancelar una hipoteca? Porque partes del supuesto donde los deudores le pagan al banco y una vez que le pagan, el propio banco expide una carta de instrucción. Entonces, lo que Irving va a hacer aquí es,
pues ir quitando o ir cancelando las hipotecas en las que el banco ya no tiene interés jurídico o en las que ya se dio por pagado. No está disminuyendo el patrimonio del banco, lo que está haciendo es administrarlo, es determinar de estos cuates ya nos pagaron, adiós, estos no nos han pagado, a estos sí demándalos. ¿Me explico? Supongo que sí, ¿no? Bien. Sí, profesor. Ahora, ¿qué son las facultades especiales? Si ya hablamos de facultades generales entendidas como pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, ¿cuáles serán las facultades especiales? Daniel, no te preocupes, échate tu taquito, está bien feo interrumpir el desayuno de alguien, entonces tú date, por favor, y échale mucha crema y salsa, ¿va? ¿Qué entendemos por facultades especiales? A ver, Fernando. Tutela, no, no puedes otorgar poder para el desempeño de la tutela porque es un derecho personalísimo, no. Guillermo, ¿alzaste la mano o dejaste la mano ahí arriba? No entendí. Creo que La no. dejé alzada, perdón. Ajá. Hecho. Facultades especiales. Se entienden como las atribuciones que le damos a una persona para que haga cosas en particular, que no necesiten a los poderes generales, ¿ok? Así lo podemos definir. Son aquellas atribuciones en las cuales queremos que el apoderado haga cosas en particular y que no entran dentro del catálogo de estas tres, de pleitos y cobranzas, actos de administración o de dominio. Cuando nos conocimos, les puse un ejemplo de cobrar el cheque de UNAM, ¿no? O de recoger el título profesional en profesiones, o de realizar una gestión específica en el IMSS a cargo de mi esposo o mi esposa, ¿ok? Esas son situaciones de poderes especiales. La verdad es que hoy en día, conforme a la forma vigente en la que se realizan muchos trámites, los poderes especiales han ido perdiendo influencia. Es cada vez más común otorgar poderes generales limitados que poderes especiales, derivado precisamente de este tema. Cuando otorgas un poder especial es única y exclusivamente para un asunto en concreto. Quiere decir que si tú le estás trabajando a alguien para hacer un trámite en el IMSS o en el SAT y no te dio una facultad que la propia autoridad te pide, te chinga. O sea, en ese sentido el poder especial te limita demasiado. Entonces, si llegan a utilizarlo en su vida profesional, será solamente para un acto muy específico y ojo, que la dependencia, el banco o quien sea con quien lo vayan a ejercitar lo permita. ¿Por qué hago este comentario? En la sala de profesores hay un cuadro, una leyenda donde dice, estimado profesor, si no puedes venir a cobrar tu cheque, tienes que llenar un formato específico y mandarnos un poder para hacer el cobro del mismo. O sea que en el caso de UNAM, el poder especial para cobrar el cheque no jalaría. Tendríamos que apegarnos al procedimiento de la propia escuela para poder hacer el cobro del cheque, ¿no? Permítame un segundo. Ok, bla, bla, bla. Es que ayer hice una super idiotez, jóvenes. Me pidieron un certificado de gravamen desde hace un mes. Ya lo cobramos, ya me gasté el dinero y no lo hemos pedido. Y el cliente está así. Entonces mi compañera me está apoyando diciendo, ya lo presenté, no te preocupes, al rato sale. Esas peripecias de trabajar en la notaría. Oh, bueno. ¿Dudas sobre las facultades especiales? ¿Algo que no quede claro? ¿Para qué sirven? ¿No? Luis Daniel, dime. Bueno, entonces, como bien nos comenta que son para actos especiales, ¿no? O sea, para actos específicos. Entonces, así, por ejemplo, si se da un poder para poder enajenar una casa en específico, sabemos que pues es de dominio, pero entraría dentro de los especiales por únicamente referirse a esa casa en No, específico. ese sería un general limitado, ¿ok? A ese tema voy en un momento. Les repito, el poder especial, como lo describe el código, te da facultades para que Fernando realice un acto específico, ¿ok? Pero es un acto que no entra dentro del catálogo de las generales. Podría sonar complicado llevarlo a la vida diaria, pero si tienes como bien definidas cuáles son las facultades de pleitos y cobranzas, básicamente cualquier cobranza judicial o extrajudicial,
actos de administración, trámites con el IMSS, SAR, Infonavit, etcétera, ¿no? Y poder celebrar contratos como arrendamiento, mutuo, hipoteca, bla, bla, bla. Y tienes las facultades de dominio, comprar, vender, hipotecar, afectar en fideicomiso, bienes muebles o inmuebles. Resulta que el catálogo de las especiales, pues se hace muy chiquito. Y el comentario práctico aquí que yo veo es, en la vida real, allá afuera, es mucho más funcional que tengas un poder general, Luis, con cualquiera de estas facultades o combinadas, a que tengas un poder especial. El último poder especial que otorgamos creo que fue uno mío, y fue para mandar a uno de mis colaboradores a recoger el título de maestría en profesiones. Pero básicamente eso, o sea, yo no podía ir a la cita para recogerlo porque te dan cita, y bueno, te daban cita en ese momento, y mandé a Mariana, a una de mis colaboradoras, con el poder especial, y le recogieron el testimonio, ¿no? Entonces, pero son casos demasiado peculiares. No, para una casa, ahorita vemos este lío. ¿Nadie más? Ok, va. Ahora sí, vamos al poder general limitado, que es del que estaba hablando el compañero Luis. Se utiliza para referirnos a un bien, mueble o inmueble, o para un asunto en particular. Ejemplos. Puedes darle un poder general limitado al licenciado Luis Ángel García para que te represente en la sucesión de tu mamá o de tu papá, o de los dos. Puedes darle un poder al licenciado Ricardo Daniel para que enajene el inmueble ubicado en Valle de las Zapatas, número 25, Colonia Impulsora, en Nezahualcóyotl. Puedes darle un poder general limitado a Ana Laura Gaona, a efectos de que extinga el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria que tienes celebrado con Daniel. Y así, o sea, ese tipo de situaciones jala mejor un poder general por la propia naturaleza, ¿no? ¿Alguien alzó la mano? ¿Quién fue? Luisa Fernanda, por favor. Bueno, profesor, mi papá falleció hace unos años y hoy mi mamá es am, Heredera. la heredera, pero mi papá tenía una hija, entonces mi mamá es la albacea. No. Me perdí. Tu papi fallece, lo siento mucho. Ajá, pero mi papá tenía una pareja, o sea, antes de mi mamá tenía una pareja con la que tuvo una hija. Ok, Entonces entiendo. mi mamá es sí se dice albacea, ¿no? No, o sea, ahí tendrías que determinarlo. No, no, porque en ese supuesto, si recuerdas la clase de testamento, yo dije que si una persona no otorga testamento, comparecen los familiares más cercanos y excluyen a los lejanos. Entonces, si tu mami no estaba casada con tu papi y tampoco estuvo casado con la otra persona, los herederos inmediatos serían los hijos, ¿no? Pero es No. un caso completamente distinto a lo que estamos viendo. Ajá, sí. Bueno, el chiste es que mi mamá va a enajenar una propiedad que tenemos en Aguascalientes. Ok. Y para eso tuvo que pedir un poder para pleitos sin cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio irrevocable. Y justo, bueno, el notario de Aguascalientes nos mandó el Formato. el Bueno, el formato, proyecto. y justo dice limitación y objeto del mandato, y dice limitado única y exclusivamente para realizar todos los trámites relacionados con el siguiente inmueble, y específicamente dice para qué inmueble, y hace hincapié en que solo es para ese y no para los de la Ciudad de México ni de ningún otro lado. Exacto. Aquí el poder general limitado tiene una explicación, porque si tu papi tenía a lo mejor más inmuebles, únicamente lo otorgamos para el tema de Aguascalientes, con la idea de que el apoderado no se puede exceder de las facultades. Qué buen ejemplo, lamentable la situación, pero qué buen ejemplo. Muchísimas gracias, Luisa. Claro. Valeria, dime. Hola, profesor, buenos días. Yo también hace poco tuve una experiencia respecto a los poderes y me llama mucho la atención porque mi papá compró una casa en el estado de Veracruz, pero Ok. se lo compró a una señora que estaba separada de su marido, pero nunca habían tenido un matrimonio formal. Entonces, lo que le hizo el señor fue darle un poder a su esposa, bueno, a su concubina, para que A pudiera su pareja, enajenar la vamos a casa. dejarlo así, ¿no? Ajá, a su pareja, para que pudiera vender la casa y se la comprara a mi papá. Ese fue el primer poder con el que tuvimos
relación, por decirlo de algún modo. Después, mi papá no pudo ir a recoger las escrituras y le dio un poder a mi abuelo para que pudiera ir a recoger a su nombre las escrituras al estado de Veracruz. Entonces, el primer poder era un poder general y el segundo poder me parece que era uno limitado porque era exclusivamente para que pudiera recoger las escrituras. Ese poder que menciona Valeria, el de recoger las escrituras, podría ser un poder especial también y jalaría, porque a pesar de que estamos hablando de un inmueble, no estamos hablando ni de compra, ni de venta, ni de hipoteca, mutuo o cualquiera de esas cosas. Estamos únicamente hablando de que papi de Valeria le dice a abuelito de Valeria, oye papá, ve y recoge el testimonio en la notaría de Veracruz, porque evidentemente por razones de espacio material, pues yo no puedo hacerlo. Ahí jalaría un poder especial. Si se dan cuenta en el ejemplo anterior que puso la compañera, el notario de Aguascalientes menciona la palabra mandato, ¿ok? Recuerden que mandato y poder son dos cosas distintas. Mandato es un contrato bilateral, poder es un acto unilateral. Sin ponernos exquisitos ni puristas, la diferencia sí es importante porque en el mandato firman mandatario y mandante. En el poder nada más firma el poderdante. Entonces sí tiene una diferencia en cuanto a aspectos teóricos y también en cuanto a efectos, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos con el tema del poder irrevocable, que por aquí ya lo mencionaron también. ¿Para qué creen que sirve un poder irrevocable? ¿Quién dijo yo? Pregunta, ¿para qué creen que sirve un poder irrevocable? ¿O por qué utilizamos esta chiva? ¿Qué utilidad en la vida jurídica puede tener un irrevocable? ¿Quién dijo yo? Por favor, participen. Son 54. Profesor, Valeria. podría ser para que ninguna persona intentara, bueno, si alguien ya le dio y le otorgó un poder a alguien en específico en carácter de irrevocable, eso significaría que nadie va a poder quitarle pues ese poder. Está pensado para que el poderdante no lo pueda revocar, pero si ustedes revisan su Código Civil de CDMX o del Estado, en el 2554 se mencionan las facultades generales, ¿no? En el caso del Estado es el 7.771. Un poquito más abajo menciona que es un poder irrevocable y un poquito más abajo menciona que los poderes irrevocables también se pueden revocar. ¿Por qué? La naturaleza de un poder no habla sobre una situación perpetua. Es un acto que por su propia naturaleza se debe de extinguir o se puede extinguir en algún momento, sea por haber cumplido el asunto, sea porque yo lo quiero revocar. Una situación importante. En todos los poderes que hemos visto ahorita, generales, especiales y general limitado, el poderdante lo puede revocar en el momento que sea. En el caso del poder irrevocable, sí lo podemos llevar a cabo, pero tiene que comparecer poderdante y apoderado a la firma de la escritura. Porque la revocación de un irrevocable, aunque suene contradictorio, genera daños y perjuicios, y el notario también se puede ver inmiscuido en una situación de esta naturaleza. Entonces, es el único poder donde tendríamos que hacer firmar al poderdante y al apoderado en la revocación del irrevocable. Yo he visto que su uso prácticamente se da en situaciones cuando compras un inmueble y no quieres escriturar. Es el caso más común para utilizar un irrevocable. A través de la mal llamada figura traspaso, seguramente la han escuchado. El irrevocable tiene una naturaleza material donde el apoderado dice, yo te compro la casa, pero no tengo dinero para escriturar, o yo voy a pagar la hipoteca que tiene, etc. Entonces, como en este momento no puedo escriturar, dame un irrevocable para que el día de mañana yo lo pueda escriturar. Así suena bien padre, suena bien bonito. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es el problema? Estamos llevando ahorita un asunto en Atizapán de Zaragoza, donde tenemos un poder irrevocable que se firmó en el 2014, no, en el 2000, creo que en el 2004. Tiene una vigencia de 20 años, o sea, dura hasta el 2024. Problema número 1, práctico. La identificación del poderdante se venció en 2014, estamos en 2021, lleva 7 años vencida. Y el apoderado quiere otorgar una transmisión de propiedad respecto de este inmueble con una identificación vencida. Pregunta, jóvenes. ¿Ustedes llevarían este asunto liso y llano o le pondrían algún pero? Repito el planteamiento.
Se trata de una compraventa en Atizapán de Zaragoza, donde el vendedor está representado por un apoderado, pero la identificación del vendedor está vencida desde el 2014 y además se identificó con pasaporte, no se puede validar. No hay una página donde puedas validar el pasaporte como tal, a diferencia del INE, que sí lo puedes validar. Esta operación es por 7 millones de pesos y es sujeta de la ley antilavado. El apoderado insiste que con su poder irrevocable puede escriturar el inmueble. ¿Ustedes agarrarían el asunto o le pondrían alguna limitación o qué harían en este caso? Participen, por favor. Adelante, jóvenes, es momento de brillar. Profesor, ¿Qué opinan de este asunto? disculpe, es que se trabó mi audio. ¿Me podría hacer favor de repetir el planteamiento? Ya, otra vez, ya van 2 veces. Bueno, básicamente, una persona quiere firmar una compraventa con un poder de 2014 irrevocable, pero que tiene la identificación del vendedor vencida. ¿Lo podemos llevar o no, Valeria? Me parece que sí, profesor, puesto que es irrevocable el poder. Incorrecto. Una circular del Colegio de Notarios nos obliga a que el vendedor debe tener su identificación vigente, sea que firme por sí mismo o a través de apoderado. Cuando le preguntamos a este licenciado eh, por qué el poderdante no se presentaba a firmar, nos dijo Valeria que estaba en Monterrey. Yo, bueno, si está en Monterrey, pues dile que le puedo recabar la firma en el aeropuerto y me regreso. Es que no sé cómo encontrarlo. Ok, así, pues entonces no puedo llevar tu escritura. Se comunicó días posteriores con nosotros y me dice, mira, ya conseguí la identificación actualizada del poderdante. Nos mandó un pasaporte que según sacó en el 20, estaría vigente hasta el 2030. Pero aquí algo que les quiero compartir. Yo veo que este licenciado nos quiere ver la cara. Yo no sé si este güey sea capaz de aventarse una falsificación de pasaporte nada más para hacer la transmisión. El inmueble vale 7 millones de pesos. Es una lana, jóvenes. Pero en ese sentido el notario tiene que extremar precauciones, Valeria. Cuando un asunto no te vibra bonito, como todo en la vida, lo que dices es, mejor no lo agarro, o mejor extremo precauciones, ¿no? En el caso de los irrevocables, tenemos que tener siempre mucho cuidado. ¿Qué precauciones tomamos en este sentido? Uno, la consulta al RENAP. Les mandé ayer en la noche una consulta que hicimos de un poder de Chihuahua. ¿Con qué estamos buscando con esto? Acreditar que ese poder sigue vigente, ¿ok? El sistema del RENAP es federal, entonces participan todas las entidades federativas y todos los notarios. Segundo, pedimos una validación institucional. Quiere decir que le mandamos un correo al notario de Chihuahua y le decimos, licenciado, ¿me podría apoyar en validarme si este poder sigue vigente al día de hoy? Claro, ya nos contestó que sí. Hoy en día, jóvenes, no sé si lo sepan, no sé tampoco si fue por el tema de la pandemia, pero he consultado algunos CURPS que dicen de baja por defunción. El gobierno está implementando este tipo de tecnología donde cada vez es más fácil consultar pues si una persona está viva o no. Hoy en día, pues no hay muchas formas de averiguar si una persona falleció, más que con una búsqueda en el registro civil. Pero ahora la tecnología está incluyendo que cuando una persona fallece, en el CURP se hace una anotación diciendo, este CURP está dado de baja por fallecimiento. Es una herramienta que en el futuro nos va a ayudar a evitar este tema de fraudes y demás. Regresando al asunto que te comentaba Valeria de Atizapán, le pedimos que no, que nos mande la identificación del poderdante, porque yo estoy casi seguro que ese güey está muerto. En resumen, así de, yo estoy seguro que nos quiere ver la cara y no quiere identificar al poderdante porque o está muerto o él está falsificando los documentos. Así de grave y dramático es el tema de un irrevocable. Un error falso, Valeria, y el notario puede perder la patente. Entonces, este trabajo no crean que únicamente es hacer escrituras y estar todo el tiempo en el escritorio. Tienes que tener mucho criterio y cuidado para que el notario, en este caso tu servidor, no perdamos el trabajo. ¿Cómo ven? ¿Ibas a decir algo? ¿Vale? Sí,
por lo que entendí, entonces si una persona está muerta, automáticamente el poder pierde validez. Por supuesto, el poder se extingue por cumplir con el negocio o por fallecimiento del poderdante o del apoderado o por cumplir con la vigencia. Una profesora de la FES me encargó checar un asunto. Se trata de una transmisión de propiedad. La parte vendedora tiene un poder del titular registral del papá y de la mamá de 2005. El poder está otorgado por 10 años. Quiere decir que se venció en 2015. Estamos en 2021. Aunque mamá y papá siguen vivos y el apoderado también, ese poder ya no tiene vigencia. Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirles que o otorguen uno nuevo o, de preferencia, se presenten a la firma directamente de la escritura. Entonces, ustedes como profesionistas lo que tienen que revisar en los poderes es ese tipo de cosas. Vigencia, el tema de la identificación del poderdante, para qué asunto realmente es. Si ustedes van a litigar, es común que en materia laboral se objetan la personalidad. ¿Han escuchado ese término? Estableciendo, tratando de desvirtuar que el apoderado que comparece por la empresa no tiene facultades. ¿Ok? En materia laboral se utiliza mucho el tema de las cartas poder. El poder notarial subsana ese tipo de situaciones porque prácticamente te legitima como representante legal. Entonces, los poderes, aunque son figuras sencillas, hoy en día tienen cada vez más y más y más y más y más candados, precisamente para evitar situaciones fraudulentas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo elaboramos nosotros un poder? Sencillo. Tenemos nuestro proemio, escritura, libro, volumen. Tenemos que expresar fecha, en este caso en los Reyes La Paz, Estado de México. ¿Quién es el poderdante? ¿Quién es el apoderado? La protesta de ley, este lío donde dices, Luisa Fernanda, te informo que no puedes falsear ante notario público bajo el término tal, tal, tal de la legislación penal. Y en las cláusulas vamos poniendo básicamente las facultades, como el ejemplo que pusieron en el estado de Aguascalientes, para pleitos y cobranzas, actos de administración, dominio, etcétera, y nos referimos al inmueble. Dato que les comparto de mi trabajo cotidiano. Cuando yo hablo acerca de un poder, de un inmueble en un poder, pongo la dirección de la escritura, pongo la dirección del predial y cualquier otro dato que me permita identificarlo. Ejemplo, un alumno me mandó un poder para ser utilizado en el estado de Quintana Roo respecto de una parcela. Como saben, las parcelas pues no tienen la misma nomenclatura que una casa habitación normal. Una parcela se ubica como parcela 25, del solar 42, del ejido Los Reyes, en el estado de Quintana Roo. Entonces, esos datos pueden ser muy, muy oscuros, muy vagos para identificar a un predio. ¿Qué deberíamos de hacer ahí? Utilizamos el certificado parcelario para identificar de que estamos hablando de ese pedazo de tierra, ¿no? Entonces, en los inmuebles es común que reunamos información para que no haya duda, ¿de acuerdo? Revisen la escritura de sus casas, quienes tengan ya escriturado su inmueble. Si tienen una escritura, por ejemplo, del 80, su escritura lo más seguro es que diga lote de terreno 25, manzana 40, del exegido de Texcoco. Y su casa hoy en día, pues, está en Valle de Rivas, 96, municipio de Nezahualcóyotl. Nada que ver, ¿no? Bueno, precisamente por esa discrepancia, en los poderes ponemos ambas direcciones, ¿de acuerdo? Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profesor, todo ha sido muy claro. Gracias. Vale. ¿Cuánto cuesta un poder? ¿Cuánto creen que cuesta un poder? Repito, ¿cuánto creen que cuesta un poder? Luis. Bueno, no estoy seguro, pero nos había comentado, bueno, en mi caso particular, una profesora, que va a variar del asunto que se está encomendando. Nos decía que si es un asunto muy pequeño, pues puede ir desde los 800 pesos y entre más sea lo que se está otorgando, pues va a variar y va a subir el precio. A lo cual sí me genera duda porque usted nos ha comentado que hay un arancel, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me dijeron en su momento. Y bueno, y hago la pregunta a usted también, ¿verdad? O sea, quemaste a tu profesora, reproduciste una idea que, por cierto, está equivocada y encima me la avientas. No, hombre, qué detalle, gracias.
Así, cobarde. No, a ver, Fernando, tú alzaste la mano, ¿no? 2,000 varos. Ok, gracias. Carmen. Sí, yo había investigado y según las notarías te dicen qué tipo de poder, si general o particular, pero si es de persona física, física o de moral a física, y dependiendo así son los costos. Y de física a física costaba en una notaría 2,500 y en otra sí se pasaron a 5,000 pesos. Jesucristo Ajá, en la vencedor. notaría de Veracruz, creo que era la 58. Jesucristo vencedor, aplaca tu ira y rigor. Ok. Miren, el costo varía dependiendo, como decían los compañeros, si es de física a física o de moral a física. Nosotros cobramos 3,500 por un poder de personas físicas. Por un poder de persona moral cobramos 4,500. Pregunta, ustedes dirán, ¿por qué hay diferencia? Porque en el de persona moral es un poco más de trabajo. Tenemos que hacer una certificación de sus antecedentes de la empresa. Y en el caso de la persona física, pues no hay certificación como tal. El arancel menciona también que es distinto entre personas jurídico-colectivas y personas físicas, ¿ok? Básicamente no es caro, ¿no? O sea, sí puedes encontrar notarias que te cobran unos 2,000 varos por un poder y otras, como dice Carmen, que pueden cobrarte hasta 5,000, ¿no? Me imagino que porque la notaría de estar, wow, o sea, te recibe así, casi, casi un jaguar y te sirve un cafecito y todo, ¿no? Porque de otra manera no entiendo cómo el costo se va tan arriba. Cada quien es libre de cobrar lo que quieran, pero, como mencionó Luis Daniel, tenemos un arancel que marca un tope, ¿ok? Entonces, el arancel busca eliminar estas prácticas de que en una notaría en Los Reyes cuesta 3,500 y en Whisky Lucan cuesta 6. ¿Me explico? Es barato, en general es barato. Es un asunto que puedes sacar, si le echas ganas el mismo día, puedes entregar el testimonio. Si es muy complicado, bueno, puedes tardarte 2 o 3 días en la elaboración. Ahora, dato cultural siguiente. Los poderes de persona moral se pueden inscribir en el registro público de comercio o de la propiedad. ¿Cómo distinguimos uno de otro? Las asociaciones civiles, sociedades civiles, se inscriben en el apartado del registro público de la propiedad bajo el catálogo de personas jurídico-colectivas, ¿ok? Las sociedades anónimas de responsabilidad limitada, SAPIs, SAS, cualquiera de estas, se inscriben en registro público de comercio. ¿Por qué inscribir los poderes otorgados por una persona moral? Porque tu apoderado va a ser usualmente una persona física. Entonces, el banco, el IMSS, el Infonavit, el juzgado, la notaría, siempre va a pedir que un poder de persona moral, especialmente para actos de administración y actos de dominio, esté inscrito en el registro público. Porque la institución registral produce efectos contra terceros, le da publicidad a actos que así lo ameritan. Entonces, si Luis Daniel dice que es el apoderado de Coca-Cola y tiene facultades para actos de administración y de dominio, vamos a pedir sí o sí que ese poder esté inscrito, ¿de acuerdo? No es suficiente el instrumento para llevar a cabo un arrendamiento con Coca-Cola. Ahí tú como empresa o como persona física dices, yo sí te creo que seas el apoderado de Coca-Cola, pero el poder tiene que estar inscrito para que si hay alguna controversia con Coca-Cola, nosotros podamos defendernos diciendo, Luis Daniel, el día que yo firmé el contrato, sí tenía facultades para actos de administración. ¿Me explico? ¿Cuánto cuesta la inscripción de un poder en el registro público? 900 pesos en el Estado, 907 pesos en Ciudad de México. ¿Es tardado? No. La verdad es que es muy, muy rápido, pero en el registro público de la propiedad de CDMX hay un retraso de 16 meses. Entonces, está muy complicado ahorita las inscripciones, pero en el Estado, en un poder lo inscribes, pero de volada, ¿no? O sea, para el caso de las asociaciones civiles o las SC, se tardan unos 5 días, 10 días en quedar inscrito. En el caso del registro público de comercio, ayer inscribimos una protocolización en 10 minutos, entonces es bastante, bastante rápido, ¿no? A ver, ¿quién alzó la mano? Otra vez tú, Luis. ¿Qué pasa, mano? Dime.
Bueno, entonces, para informarse de que esté inscrito debidamente en el registro público o bien del comercio, pues tiene que pedir un informe, como nos lo ha indicado. ¿Qué precio tiene pedir ese informe al registro público de la propiedad o del comercio y de qué manera se realizaría? No, para el caso de los poderes que necesitan la inscripción, el notario te entrega el testimonio con la inscripción del registro público, a efecto precisamente de que no tengas que hacer ninguna consulta, ¿no? La consulta tú la harías en el registro público, en este caso. Tú eres el apoderado de Coca-Cola y quieres comprar un inmueble que está en Iztapalapa, ¿de acuerdo? Donde pues, tienen una planta. Entonces, yo como el vendedor te diría, para empezar, acredítame que tú eres el apoderado de Coca-Cola. En ese momento tú sacas tu testimonio y ahí viene la inscripción de que tienes facultades para actos de administración y dominio. ¿Yo qué haría como el vendedor? En el registro pediría una constancia de folio mercantil de Coca-Cola, buscando que tu poder se aparezca inscrito y que no esté revocado. Y además le pediría al notario que haga la consulta en el RENAP, la cual es gratuita, ¿ok? Para que acreditemos si ese poder no tiene un aviso de revocación y sigue vigente, y lo más importante, que es original y que no es apócrifo. Entonces, si te das cuenta, pues cada persona en esta historia tendría una función. Tú acreditas tus facultades. Yo, como tal, me cercioraría en el registro público y le pediría al notario la consulta en el RENAP. Evidentemente, si yo no sé del tema, el notario tendrá que asesorarme y decirme cuál es el camino más sencillo para acreditar si estoy celebrando un contrato correctamente con Luis Daniel o no. ¿Me explico? Sí, profesor, gracias. Precio para hacer inscripción en registro público de un poder, 900 pesos o 907 en términos generales. Cobramos gestoría, evidentemente, la notaría te cobra por todo. ¿Cuánto cobramos de gestoría por inscripción? 300 pesotes, ¿ok? Entonces, también por eso un poder de persona moral es mucho más caro. ¿Qué otra cosa? ¿Me alzó la mano? No. Ok. Hay situaciones en las cuales no podemos utilizar poderes, ¿no? ¿En qué contrato no podemos utilizar un poder? ¿En qué contrato piensan que no se podría o no se debería utilizar un poder? ¿Habrá alguna limitación para este tipo de instrumentos notariales? ¿Conocen algún caso donde no puedas otorgar poder para hacer algo? Alcen su manita. Repito la pregunta. ¿Conocen algún supuesto donde no puedas otorgar poder para celebrar un determinado acto jurídico? Es pregunta de examen, ¿eh? Luisito, dime. En el testamento, ya que es personalísimo. Testamento, va. ¿Quién más? Ana Laura, porfa. Yo una vez intenté cobrar un pago de mi papá en el banco con un poder sencillo y también me dijeron que no. ¿Por sencillo te refieres a que era privado? Sí. Okay. Sí, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, jefe? ¿Cómo crees? Necesitabas un poder notarial. No, pues salía más caro que lo que iba a cobrar. Sí, es cierto, ¿eh? O sea, algo que deben de entender en la notaría es de que nuestros precios nunca son muy, muy baratos, que digamos, pero hacemos que el cliente lo valore. Si vas a cobrar 900 pesos y el poder te salía en 3,500, pues no tiene sentido, ¿no? Entiendo tu punto. Gracias. Fernando, dime. Exacto. Distinguimos carta poder como aquellas autorizaciones que le haces a una persona para que gestione cositas, pero los asuntos que tengan una cuantía importante, háblese banco, inmuebles, trámites, siempre se dan por poder notarial, ¿va? Valeria, ¿qué pasó? ¿Te parece, profesor, que tampoco nos podemos casar por medio de un poder? Esa sería la otra cosa que no podemos hacer con poder. Exacto. O sea, alguien aquí en esta clase, ¿le darías un poder a tu mejor amigo para que se casara en tu nombre y representación? Imagínense qué loco se escucha eso. Evidentemente no. Matrimonio,
testamentos son actos personalísimos. No puedes otorgar poder para la celebración de estos actos. Pregunta, jóvenes, ¿podemos otorgar poder para donación? ¿Para que Luis Daniel done un inmueble que es de mi propiedad? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Yo pienso que no, porque eso igual a un acto personalísimo. ¿Estás segura? Y no. Así de, no, no estoy segura. Ujú. Ok, ¿quién alzó la mano? Fernando, ¿volviste a alzar la mano? Ujú. Vean el criterio del compañero Armando. Lo que no está prohibido está permitido. Está bien padre ese comentario. Ese es un principio general de derecho joven, pero la donación sí tiene una regulación especial. ¿Ya checaste el código al respecto? Me imagino que no. La respuesta es, para donación necesitas un poder general, pero requieres una facultad especial y expresa, ¿ok? Si tú tienes un poder general limitado respecto de un inmueble, lo puedes vender, lo puedes hipotecar, afectar en fideicomiso, etcétera, pero no lo puedes donar, porque para entonces, para este supuesto, el notario tiene que poner una redacción especial diciendo, el apoderado tiene facultades expresas para realizar contrato de donación a título gratuito o con condición suspensiva o resolutoria. Si no tiene esa redacción, no lo puedes donar por medio de poder. ¿Cómo ven? Entonces, evidentemente ese conocimiento no lo adquieres en los libros. Está descrito en algunas obras que yo he visto de contratos, pero lo aprendes sobre todo en la práctica, ¿no? Entonces, lo que se llevan también para el día de hoy, en donación necesitas una facultad especial para poder donar. ¿Dónde aprendí eso? En el libro de Zamora y Valencia de contratos. Chequenlo, es de Porrúa, ¿va? Ok. ¿Habrá algún otro acto que no pueda ser suscrito mediante poder? Ya dijimos testamento, matrimonio, donación con sus aristas. Valeria, ¿tienes algún otro ejemplo? No, profesor, perdón, es que dejé mi mano levantada de la participación anterior, discúlpame. Hecho. Abigail, cuéntame. Pues no estoy segura, pero si no se puede para el matrimonio, pues en todo caso tampoco se podría para, pues darle un poder a otra persona para que se vaya a divorciar en mi nombre. No sé si es correcto. ¿Sabes por qué no se puede? Porque estamos hablando de aspectos de derecho familiar, está específicamente del estado civil de las personas. Y en virtud de que es un atributo de la personalidad, ese tipo de situaciones no se pueden desempeñar a través de poder. Esa es la explicación. ¿Va? Gracias. Entonces, no tenemos un catálogo como de aquí sí y aquí no. Usualmente lo vamos analizando por la materia, ¿no? El poder no debe ser un instrumento abusivo, jóvenes. El poder es únicamente o está pensado como una figura de representación para determinados actos de naturaleza civil, mercantil, etcétera. Pero para cosas que tienen que ver con nuestra persona, llámese estado civil, nacionalidad, domicilio, etcétera, ese tipo de situaciones el poder no debe no puede utilizarse con esos efectos. Entonces, yo he escuchado muchos compañeros que por cualquier cosa quieren otorgar un poder y con eso pretenden librar un asunto. Mi sugerencia es, cuando ustedes tengan un asunto de la naturaleza que sea, revísenlo desde varias aristas y vean cuál es la mejor forma de solución, porque a veces sugerimos una vía rápida, pero nos llega a salir más cara. Finalmente, jóvenes, ¿qué hacemos con las personas que están como inmigrantes en Estados Unidos? ¿Qué tipo de poderes pueden utilizar ellos? Repito la pregunta, ¿qué tipo de poderes puede utilizar un inmigrante que vive en Estados Unidos? ¿Tiene algún instrumento como tal o algún mecanismo para otorgar un poder que pueda ser utilizado en México o no? Irving, por favor. Sí, en clases anteriores recuerdo que nos comentó
bueno, hablando sobre el notario y que en Estados Unidos funciona con otra doctrina, entonces no es posible que un poder otorgado por un notario de allá valga en México, pero nos comentó que es posible hacer que el notario de allá escriba ciertas, la verdad no recuerdo exactamente qué tenía que escribir, y luego mandarlo a México para que se apostillara. Ok, ya sé cuál va a ser la pregunta de examen sobre poder. Gracias, Irving. ¿Qué? No dije nada. Fernando, ¿qué onda? Para el caso de nuestros connacionales inmigrantes, si ellos están en Estados Unidos, recuerden que tienen el consulado o la embajada, según donde se encuentren. El consulado o la embajada se considera una extensión del territorio mexicano, ¿ok? Bajo la figura del jus soli, que van a ver en Derecho Internacional Público. Entonces, si tú compareces a la embajada o al consulado a otorgar un poder, el cónsul o el personal consular tiene facultades para poder otorgar un instrumento notarial de acuerdo a la ley del Servicio Exterior Mexicano. Si no tienes disponible esta situación, puedes acudir a un notario estadounidense y puedes otorgar un poder en inglés y en español, forzosamente. Tiene que estar firmado por ti y por el notario, aunque el notariado estadounidense se denomina anglosajón. Se puede, pues te expiden una escritura como tal, o un instrumento público. ¿Qué debe de hacer el notario una vez que está firmado por todo el mundo? Apostillarlo en términos de la Convención de la Haya, ¿ok? Esa convención te permite que ese poder me lo puedas mandar a México, yo lo protocolizo en la notaría y tiene efectos plenos. Se utilizan las personas que no pueden viajar a México por diversas razones, y en las cuales hay asuntos como sucesiones, compraventas, etc. No sé si ya les mandé un ejemplo de un poder de esos, lo voy a buscar y se los comparto en el grupo del WhatsApp para que tengan una idea de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Ok, bueno. Pues eso sería todo, jóvenes. Si no tienen ninguna otra duda, nos veríamos el día lunes. Afortunadamente ya es viernes. Nos vemos el día lunes. Vamos a hablar sobre compraventa y donación. Estas dos escrituras sí me interesa mucho que les compartírselas. Son las más comunes que utilizamos en transmisión de propiedad, pero también tienen ya un nivel un poco más complejo, ¿no? Ya es un poquillo ahí más difícil. Les voy a armar un expediente para que puedan consultarlo el fin de semana, y el lunes empezaremos a hablar de compraventa y sus millones de vicisitudes, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay alguna otra duda, ¿no? ¿Ninguno? ¿Todo quedó claro? Así, acuérdense que voy a hacer preguntas en el examen de las escrituras. Sí, Luis. En respecto a la donación, la facultad expresa que nos comentó, ¿hay algún fundamento legal que podamos Sí, tener? sí, en el contrato de donación, precisamente en la reglamentación del contrato ahí viene, y en la reglamentación del mandato también. Gracias, profesor. Va. Bueno, jóvenes, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos el día lunes a las 10 de la mañana. Que tengan muy buen día, cuídense mucho, nos vemos pronto. Gracias, buen día. Gracias, profesor, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.